de Carlos Heller. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Visto así es realmente impactante y a veces no... Es como si no alcanzara el tiempo para narrar lo que significa cada uno de esos números. O sea que ahí está en el medio el 134,6 de inflación. Sí. Dato que yo tiré acá con una pregunta que les hice. ¿Ustedes saben cuánto es la inflación desde que asumió Milei? Nadie dio ese dato. Tomando el dato incluido diciembre. Diciembre, claro, julio. porque lo corren. Claro, lo corren, porque él se pone afuera también de diciembre. Del 25%. Y con lo cual se pone afuera de la devaluación, Claro. etcétera, Bueno, pero etcétera. Massa gobernó 4 días hábiles nada más. Sí, diciembre, claro. Así que lo hizo todo él. Claro, Eso sí. no, Y pero de hecho además la devaluó. sala- Escúchame, está clarito. El 11 devaluó, ¿no? Creo que fue el día 11. Sí, el 11. Y Por el eso, 13 sacó aumentó el impuesto al país. aumentó el impuesto país, claro. Entonces, todo eso que estaban mostrando antes con Hernán, que me pareció excelente, en definitiva también ratifica esta idea de el reacomodamiento que esta gente viene a hacer y que es el cambio de precios relativo. Cuando vos mirás el RIPTE, ¿dónde está? Y el índice de jubilaciones, ¿dónde está? A ver, devolveme la placa de Hernán, a ver si podemos observar qué es lo que está señalando Carlos, específicamente de esa línea de precios relativos. ¿De a dónde quiere el gobierno llegar con los distintos precios y valores de la economía? Cuando puedas la ponemos. Vos te referís al RIPTE, salarios y jubilaciones. Claro, 2.420 contra 3.000. Me voy acá, voy a marcar lo que está señalando Carlos. Jubilaciones 2.600 contra 3.000, es el atraso que tienen contra la inflación. Eso es lo que los salarios han perdido y lo que las jubilaciones han perdido comparado contra el promedio de los precios de la economía. ¿Y por qué decís que esto es clave? ¿Qué pasa si esto sube hasta esta línea? Y que se va a trasladar, si no hay políticas, si no hay regulaciones, a el resto de los precios. Es decir, por eso ellos tienen una política antiinflacionaria que arranca de contener salarios y jubilaciones. Es decir, su negativa a aprobar esta recomposición de las jubilaciones no es una cosa de perversidad en sí misma, es porque hace a una definición política de fondo. Es decir, si los jubilados ganan más, consumen más, y ellos tienen como objetivo lograr el equilibrio fiscal sobre la base de la desaceleración de la economía. Entonces, para eso necesita una economía caída, que no sea... Es moneda corriente, si lo mirás en el mundo entero, cuando discuten en Estados Unidos, son otros niveles, pero es lo mismo. La Reserva Federal se niega a bajar la tasa. ¿Por qué se niega a bajar la tasa? Porque dice que todavía la inflación está alta y si baja la tasa... pero eso lo hacen en niveles homeopáticos. Esto es ya una sé, locura lo que hace. por eso dije. Sin hacer, pero a ver si entiendo bien. Pero conceptualmente es exactamente lo mismo. A ver si entiendo bien. Carlos, vos decís que si en esto que nos mostró Hernán recién, si efectivamente suben las jubilaciones y suben los salarios, ¿todo el plan se les rompe? O sea, que el plan funciona con esos salarios bajos y con esas jubilaciones. Sí, claro. Hay más cosas. Está la eliminación de los subsidios del transporte, de los servicios públicos en general, que es otro componente muy fuerte del gasto, pero que también tiene que ver con el nivel general de inflación. Porque eso que suben los transportes, no suben tanto porque aumente el precio del transporte en sí mismo, es decir, lo que cobra el transportista, sino porque baja el subsidio. Claro. Porque todo el esquema arranca de la idea básica del equilibrio fiscal. Entonces hay que ajustar todo lo que hay que ajustar. Bueno, para... justamente eso los Estados Unidos no hace nunca. No. No importa nada. El equilibrio fiscal, no. En absoluto. En todo caso, tampoco en Estados el resto Unidos de los países, claro. plantean destruir el Estado. No pasa ni para eliminar las regulaciones. Estados Unidos tiene un montón de cosas que podemos hablar horas criticándolo, pero tiene una ley antimonopolio muy fuerte. Yo sé que vas a decir que lo repetís todo el tiempo, pero a mí me parece que no es lo mismo para la ciudadanía entender que el salario bajo y la jubilación baja sea una consecuencia de una política, a que el salario bajo y la jubilación baja sea la razón, sea algo buscado para que funcione todo el esquema. Pero no es un tema de qué malos que son. Es una concepción, es decir... Cada cual lo valorá, digamos, bueno, ¿no? Si el camino es entonces, déjame decirlo, no es solo un tema de qué malos que son. Sí. Es un tema de una concepción ideológica, filosófica, como la quieras llamar,
en la que esto tampoco es nuevo. Esto es lo que se viene, lo que quiso hacer Martínez de Oz, esto es lo que se pretendió hacer cuando la convertibilidad, exactamente lo mismo. Cuando Kirchner dice, tengo menos votos que desempleados, sí. ¿Qué estaba diciendo? Efectivamente, con la convertibilidad se llegó a tener deflación. De la Rúa tenía deflación poco antes que estalle el país como estalló. Estaban con inflación negativa. Había pues sí, que atarse a que el éxito gire alrededor de la inflación no es garantía de bienestar de la sociedad. Para nada. Para nada. Lo cual no quiere decir que la inflación es una buena cosa. No, vos no sos hincha de la inflación. Exacto. El tema es cómo lo atacás. Si vos lo atacás, por ejemplo, la Argentina es un país exportador de determinadas cosas, exporta alimentos. Vos podés tener dos políticas. Recién hablaban del gas, ¿no es cierto? Vos podés exportar todo lo que puedas porque hay precio internacional y consumir lo que queda. O decir, esperá, nosotros tenemos producción de gas. La primera cuestión es abastecer el mercado interno. El mercado interno se abastece sobre la base del precio que se fija con costos internos, no con los costos internacionales. Sí. Los costos internacionales son para lo que se exporta. Hay una guerra entre Ucrania y Rusia, sube el precio del petróleo. ¿Por qué tiene que subir el combustible en la Argentina? Si el costo de explotación sigue siendo el mismo. No, pero ¿por qué tenemos que tener precios internacionales? En esa tabla que mostraban ahora, lo más llamativo es cómo aumentaron en la Argentina los alimentos. Sí. Están por las nubes. Eso no lo hacen, pero Carlos, no lo hace ni la India, ¿eh? Ni la India hace que el arroz primero es para la India y después vende. Cualquier país del mundo lo que produce tiende a dárselo a su población en mejores condiciones que los precios internacionales. Una lógica. Carlos, hoy hubo una medida que a mí la verdad que me generó alguna controversia, que es básicamente la baja de algunos impuestos a la importación de acero y aluminio. Sí. Lo digo porque esos dos sectores tienen nombre y apellido. Sí, sí, claro. Y que son afines más bien al gobierno. Estoy hablando de Magallanes, Quintanilla y Roca. Sí. ¿Cómo se lee eso? A ver, vamos a complejizarlo primero un poquito más. Estoy hablando, para que el que no está viendo, la apertura importadora significa que entre acero y aluminio y que entonces estos dos sectores no puedan venderlo, que son casi monopólicos. Aluar y Techín quedarían perjudicados. Al precio que se les da la gana acá. Lo cual parece interesante en un punto, no sé. Sí, a ver, hace 3 meses más o menos se abrió la importación de neumáticos para bajar el precio porque los neumáticos escaseaban y estaban caros. Al mes siguiente, las 2 fábricas de neumáticos que había en la Argentina estaban despidiendo gente, estaban suspendiendo gente y entrando en estado de emergencia. Entonces, ¿qué sentido tiene abrir la importación de lo que se produce acá? Esto es lo mismo que hizo Martínez de Oz. Pero no son aliados, Roca no es un aliado del gobierno. Pero yo no sé, son aliados y a la vez tienen contradicciones, no son cosas que son 100% claro. lineales. Porque Roca produce en la Argentina y entonces le interesa una determinada cosa. Pero la destrucción del capital que están haciendo en un montón de empresas y áreas que inicialmente podían haber visto con simpatía a Milei, acá están destruyendo cosas que no... Igual vos viste que no les afecta, ¿no? Porque te dicen estamos mal. Yo veo, por ejemplo, que soy el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. La caída de las ventas es enorme, estamos mal, pero seguimos confiando en este gobierno y en las políticas. Desde el punto de vista ideológico, no cambian ni aunque les vaya mal. Pero el que cierra la empresa cierra la empresa. Y en privado, sin que des nombres, ¿en privado también? No sé. Los empresarios no sé. No, yo no tengo trato con esos empresarios, pero no lo digo peyorativamente, lo digo porque mi vida transcurre por otros lugares. Yo te puedo contar lo que dicen los empresarios pymes, pero no... Llama la atención, ¿no? Que la UIA no si yo te contara dónde lo conocía Roca, pero no es para esta reunión. Creo que Pablo conoce la anécdota. ¿La situación pyme cómo es, Carlos? En este contexto, digo, salarios a la baja, esta situación... A ver, todos los números indican, porque las pymes dependen fundamentalmente del mercado interno. De que la gente tenga plata de bolsillo para comprar esos productos. Relativamente chica que exporta. Por lo tanto, cuando el mercado interno se deprime, a las pymes
indefectiblemente les va mal. Dentro de eso, es cómo te agarra la situación cuando viene la crisis. En realidad, la situación de las pymes estaba muy bien. Vamos a tomar un índice, el índice de mora que tiene el sistema financiero es de los más bajos históricamente. Y ese es un indicador infalible, ¿no es cierto? Porque cuando se empieza a deteriorar, ¿qué hacen las empresas pymes? Dejan de pagar los impuestos, dejan de pagar los aportes a la seguridad social y tercero los bancos, digamos, si querés en ese orden. Bueno, por lo menos todavía en el sistema financiero, por lo menos lo que yo veo desde mi experiencia, no se ve, todavía no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque creo que las pymes estaban muy bien, con bajo nivel de endeudamiento, con muy bajo nivel de endeudamiento, y entonces todavía se están acomodando a esta nueva situación y todavía no se nota a pleno el impacto de estas políticas. Pero cuando eso empieza a pasar, el deterioro es difícil de revertir, ¿no? Tienen todavía grasa para perder, digamos, para decirlo de una manera... Con eso, ¿qué escenario probable ves de acá, o sea, a un año o a junio, julio del año que viene? Espera que prendo la bola de cristal. No, con esta situación económica, digo. Bueno, con esta situación económica y este plan económico, ¿llegás a dónde dentro de un año? ¿A qué punto? Y a que este deterioro se tiene que seguir produciendo y profundizando. Y otra vez voy a terminar con la frase, si la gente no reacciona, esto no tiene límite. El ajuste no tiene límite. ¿Cuántas empresas cerraron? ¿10.000? Sí, aproximadamente, pymes. Y bueno, en Macri cerraron 25.000, así que tenés margen. Todavía se puede empeorar mucho. ¿Cuál es el límite? Y el límite está en la capacidad de aguante y en ese equilibrio que me preguntaba él recién. Es decir, ¿hasta dónde mis convicciones políticas o ideológicas me llevan a que tolere el deterioro que estoy viviendo en mi vida personal? En mi ingreso, en mi jubilación o en mi actividad como mediano empresario. Yo le quería mostrar acá, ayer esta placa la mostró Hernán, que es... Sí. Es algo raro, ¿no? Esto pasó también con el gobierno de Macri. Toda Latinoamérica crecía y sí. Argentina, con el modelo que habían puesto, tenía números negativos, andábamos como Turquía. Sí. Argentina figura con una caída del PBI en este momento, perdón, Hernán, ahí es 3.6, 3.0, no me acuerdo. 3.6. Bien. Sí, se va a reactivar. Ya está peor. Bien, ya está peor, pasaron seguro. De 3 a 3.3 a 3.6, todo negativo. Sí, todo negativo y bueno... Perdón, déjame acotar una cosa. Sí. Con el alivio que a ese número le da el incremento de la producción agropecuaria comparado con el año pasado. Eso, si le sacás 8 es 8. Bien, 8 si le sacás la producción agropecuaria. Sí. Pero ¿qué pasa? Sí. Miren esto. Pasamos del PBI. Venezuela arriba, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia. Vayamos, esto es en Latinoamérica así de México para abajo. Pasemos a esta placa que les voy a mostrar, que es muy llamativa. Una plaquita nueva, a ver, por favor, señor director. Estos son Global Equality ETFs. ETFs tenés que explicar. Son, bueno, yo te lo explico. Sí. Vos querés comprar acciones de un país, no te comprás una acción de cada una porque no entendés nada. Sí. Che, yo quiero comprar acciones de Estados Unidos. Y entonces te compras el SP500, que es un grupo de acciones en un fondo que te dan un promedio. Si se cae una acción, no se cae. Se cae una acción, pero el resto anda bien, el promedio es muy bueno. También lo podés hacer acá, comprando. Acá, bien, ahí tenés ETF, Argentina. Esto es lo que está pasando en el año, los retornos en dólares en el año. El último país es México y el anteúltimo Brasil. Dos que tienen una producción y un crecimiento del PBI y de la economía importante, para el mundo financiero no son atractivos, están últimos. ¿Quién está primero? Argentina. Argentina, con el 22% de retorno. Explícame esto, Helen. Está pronosticada una caída la más importante de la región, pero lo bueno que más rinden son los de Argentina. No son las acciones. Las acciones que más rinden. Bueno, porque debe ser que también hay que ver qué valor tienen en relación a... Que porque crecieron como locos. Crecieron Mercado Libre, creció hoy de nuevo 7% Galicia. Claro. Está hundiéndose todo y Galicia sube 7%. Está en récord. Para agregarle un dato... Sí. Ese dato que recién dabas de los países de la región, con la Argentina siendo el único que decrece, si lo tomás a nivel del mundo,
creo que según los informes del Banco Mundial, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene para este 2024 pronóstico negativo del Producto Bruto. Con algún africano, pero uno o dos. Están en guerra, además, algunos de ellos. Sí, somos unos privilegiados en el tema. A ver, Carlos, quiero preguntarte, el gobierno ya anunció que va a vetar la reforma jubilatoria y la recomposición de las jubilaciones. ¿Cómo te imaginás la respuesta del Congreso a continuación? A ver, varias cosas. La primera respuesta que te voy a decir, que hoy hemos tomado una iniciativa que no tiene marca. Que no tiene marca es que no es de un partido político. No es de un partido, que no pretendemos apropiarnos de la iniciativa, sino que queremos que sea patrimonio del conjunto de la sociedad, de salir a buscar 1 millón de firmas para decirle no al veto. Hoy estamos largando una campaña, así que los convoco a acompañar. ¿Se larga ahora? Sí, ya estamos hoy distribuyendo las planillas y demás. ¿La página está hecha por varios partidos? Ningún partido. ¿Por el Congreso? ¿Cómo es? 1 millón de firmas contra el veto y a favor de los jubilados. Ese es el título. Se entra ahí. Sí. Pero son varios espacios de la política que lo... Todos los que se quieran sumar. La idea es que el objetivo es dar una respuesta popular lo más amplia posible a esta declarada intención del Poder Ejecutivo de vetar la ley. Vetar la ley, que vamos a decirlo otra vez, porque el presidente tiró números un tanto 370.000 millones de dólares es el costo de esta... Y podría haberle puesto... Por eso lo llama degenerado fiscal. Pero podría haberle puesto el doble, porque es un problema, como él dice, que es a perpetuidad. Sí. Entonces, según la cantidad de años con la que lo quieras multiplicar, no resiste ningún análisis desde el punto de vista de la seriedad en que hay que analizar las cosas, como no lo resiste el 17.000% de la inflación. Es decir, este juego de números, de sumar, multiplicar, dividir y qué sé yo cuántos, puede ser que dé resultado político, puede ser que haya gente que le preste atención y lo crea, y puede ser que dé réditos, pero no es sustentable seriamente. Entonces, acá hay una cuestión. Mirá, la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que el costo de esto es medio punto del PBI. El gobierno, el propio Milei, dice que es 1.2, es decir, un cachito más que un punto. Un cachito más que un punto son, dicho en dólares, para no decir un número tan grande, 6.500, 7.000 millones de dólares año. Entonces, para llegar a 370.000 hay que multiplicar eso por 53. ¿Por qué por 53? No sé, yo hago la cuenta. 370.000 lo dividido por 7, es muy caprichoso, me da 53. Y además supone que todas las variables van a ser iguales durante 53 años. No, y desprecia los ingresos, porque no hay ingresos y no hay actividad económica. Solo el gasto, no se analiza nada así. Entonces, dicho eso, segunda cuestión. ¿Qué es lo que se está buscando? Devolverle a los jubilados el 8% que el gobierno le quitó cuando en enero la inflación fue del 20,1 y se dio un 12 de ajuste. Es decir, se quedaron con un 8. Ese 8%. Segunda cosa, hacer que la mínima no pueda ser menos que 1.09 de la canasta básica. Es decir, que por encima de la línea de pobreza. Que siempre la mínima esté por encima de la línea de pobreza. Que siempre esté por encima de la línea de pobreza, un cachito. Tercero, devolverle a las cajas de jubilaciones los fondos para que el gobierno federal deje de tener una herramienta de coerción sobre los gobernadores diciendo, si no me votás, no te doy los fondos. Esa es la reforma acá. ¿Cuál es la degeneración fiscal? ¿Cuál es el despilfarro? Es una cosa mínima. O los jubilados antes de que entre este gobierno ganaban bien. No, claro. Porque si lo estamos recomponiendo a donde estábamos antes de que cambie el gobierno y le estamos poniendo el piso de la canasta básica alimentaria, mirá lo que estamos diciendo. ¿Eso es un despilfarro? Porque eso es lo que tenemos que analizar. Vuelvo a la pregunta. No, pero déjame terminar. Yo te diría, el gobierno debería tomar las medidas necesarias para generar los recursos, si quiere
resolver el problema fiscal, yo te diría, ¿y por qué bajamos bienes personales simultáneamente? Con lo que se baja de bienes personales se compensa lo que habría que darle a los jubilados. ¿Y por qué hacemos un blanqueo tan barato, dándole a gente que como mínimo cometió el delito de evasión fiscal, como mínimo? Sí. Después puede haber otros todavía, pero el de evasión fiscal seguro. Muy bien, necesitamos dólares, que vengan los dólares, pero yo te voy a decir una cosa. No hace falta tanto, no hace falta tanto como no hace falta tanto con el RIPTE. Lo dije creo que la última vez que estuve acá. Nosotros aprobamos, le dimos media sanción el año pasado al acuerdo de YPF-Petronas, que estaba consensuado con Petronas para el desarrollo de la planta de gas. Ya estaba hecho el acuerdo. Y era mucho más barato para la Argentina que el acuerdo que ahora el RIPTE posibilita. Entonces, ¿para qué tanto? Vamos a asumir que no tenemos capital para hacerlo solo, vamos a asumir que tenemos que buscar asociaciones, pero tienen que ser asociaciones ventajosas para el país. Dicho esto, esta explicación, el gobierno veta. Todas estas argumentaciones las tienen todos los espacios de la política en el Congreso para insistir con los 2 tercios, ¿crees vos? Cuando yo dije recién que el gobierno está presionando y está ganando tiempo para presionar, cuando presiona busca objetivos. Los objetivos son efectivamente que no se logren los 2 tercios. Veremos. Eso es la política. Yo te puedo asegurar que el espacio del que yo formo parte va a tener la misma posición y va a sostener esto con toda firmeza. Pero hay una cosa que no están teniendo en cuenta, que es que si hay una plaza de defensa de que se vote la ley jubilatoria y se caiga el veto de Milei, me parece que no va a estar vacía, porque ahí hay gente que es por eso bolsillo. el gobierno actúa no como... es abstracto, no es la ley base. Claro, pero por eso el gobierno actúa como actuó ayer. Ayer está claro que era disuasorio, porque no pasaba nada. No había 200.000 jubilados protestando. Es más, era un poquito más que lo que todos los miércoles se reúnen frente al Congreso. Ese dato no lo teníamos anoche, pero la represión fue cuando ya se estaban yendo hacia en la movilización de la Plaza de Mayo. Si la policía no se mete, no pasa nada ayer. Directamente lo que pasa porque la policía interviene para generar el efecto disuasivo, para que la gente no se organice, no responda y se quede en casa porque tiene miedo. Eso Carlos, es lo que se trata de lograr. Gracias por haber venido. Mucha suerte el sábado. Te olvidaste de la... Sí, nos quedó para la próxima, pero va a seguir. Mucha suerte. Me alivio mejor. Mucha suerte el sábado, ¿eh? No te creo. Que vaya muy bien. No necesitamos suerte. No, claro, son grandes favoritos. No necesitamos suerte. Muy bien.